sé yo. No sé si me voy a acostumbrar. Por suerte la vacuna viene fallando. ¿Ustedes se van a vacunar? Ah, hola amigo. No, me parece que no. ¿Cómo hacemos? ¿A Bueno, dónde hay eso que ya, esconderse? eso ya, habrá que... Bueno, me salen bromas al respecto. Eh, que me pillen, ¿no? No, bueno, eh, vamos, por mi parte no introduzco en mi cuerpo vacunas y demás, no me nace. Vamos, tampoco pasaría nada si se hiciera, pero no es algo a lo que vaya a ir, desde luego. Claro. Habrá mucha gente que no, obviamente no se va a querer vacunar y tal. Y bueno, y luego si uno se vacuna, pues obviamente tampoco es el fin del mundo, claro. Pero, pero bueno. Mm, el Acá, cuerpo, el cuerpo tiene su sabiduría y tiene su energía y su trabajo y bueno, a veces puede venirle bien algún tipo de colaboración, pero habitualmente al cuerpo eh, no necesita químicos, bueno, químicos no, desde luego, para sanarse o para... o tal. Pero bueno, eso ya sí, eh, suelo decir siempre para no ser eh, tajante y que cada uno haga lo que en conciencia perciba, allá cada uno, ¿no? Pero vamos, no pasaría nada, pero no surge. Desde luego no ir a un ambulatorio a vacunarse no va a surgir, ¿no? sí, sí. Em, eh, y el padre de mis hijos me dijo, los nuestros no se vacunan, que se vacune todo el mundo. Bueno, yo digo, mientras la podamos zafar, la vamos a zafar. Pero bueno, si vuelven a la escuela el año que viene, probablemente se van a tener que vacunar o, no sé, hacer una declaración jurada, no tengo ni idea. Yo creo Mm. que los abogados se van a ocupar de eso a nivel nacional, no mis abogados, ¿no? A nivel nacional se buscará un poco de no tratar de meter tóxicos. Porque nosotros tenemos, creo que me dijeron que Argentina es uno de los países que más vacunas obligatorias tiene en el mundo. Y que no está bueno. Yo soy pro vacuna de lo, digamos, de lo normal, pero ya como too much, ¿viste? Eh, así que bueno, en fin, no sé, no sé, veremos. ¿Querés compartir un pasaje del libro? ¿Tenés Vale, ganas? sí. Leo y comentamos. Dale. Bueno, pues ha surgido eh, un apartado del libro Viaje a la Divinidad que habla de la experiencia del Camino de Santiago. Y dice, de vez en cuando paraba y escuchaba el silencio, el viento. Era maravilloso. Me sentía lleno de amor y paz. Veía todo con una brillante y mágica luz. Tenía ganas de abrazar a la gente, a los árboles, así que abrazaba a los árboles hasta que surgía la conexión y el momento de abrazarse con alguna persona.
También abrazaba al mundo y a lo que nos rodea. En algunos momentos del camino me visualizaba saliendo del cuerpo y fuera de la Tierra, convirtiéndome en energía y rodeando al planeta por completo, abrazando al mundo y a sus habitantes. Sentí amor, paz, luz, lo soy. De donde provengo no es un lugar, es un estado. No se está, se es. No se está con amor, en paz o se siente paz, ni se ve todo con luz. Se es amor, se es paz, se es luz. Era como si estuviera viviendo sin hacer el camino de Santiago. No tenía la percepción de estar realizándolo. Disfrutaba de los paseos, de la gente, de la belleza, de la vida, pero el modo de vivir que allí surgía no era únicamente que lo estuviera contemplando, sino que es mi forma de vivir, de sentir. Todos somos peregrinos del camino de la vida. Decidimos venir a la Tierra para, a través de la experiencia, llegar a ser lo que sabemos que somos. Amor, paz, luz. Pasar de estar a ser. Estar con amor, ser amor. Estar en paz, ser paz. Estar con luz, ser luz. En algunos momentos me concentraba totalmente en la respiración, sintiendo la energía que entraba en mí en cada inspiración. Caminaba con los ojos cerrados, como el ejercicio que puse en práctica la primera vez que realicé el camino. En algunos momentos veía más intensa y profundamente algunos acontecimientos de un posible futuro. Después de una de aquellas profundas meditaciones, abrí los ojos y me puse a contemplar la belleza del lugar. Me quedé mirando un árbol en concreto, pensando y sintiendo que es perfecto, es bello, es perfecto. Luego miré al que estaba a su lado y también me parecía perfectamente bello. Y así también con el de al lado, y con el otro, y el otro, y con todo lo que me rodeaba. Todo brillaba de forma especial. Veía todo con una luz especial. Entonces pensé que estaba viviendo todo realmente como lo que soy. Me explico. Soy amor, soy paz, soy luz. Soy amor. Así que percibo todo con amor y vivo con ese sentimiento perpetuo. Soy paz y en mi interior estoy tranquilo y vivo con ese sentimiento continuo. Soy luz y desde ese instante lo supe, cuando lo experimenté. Veía toda la belleza de lo que me rodeaba. Todo brillaba de forma especial. Todo tenía una luz inapagable e intensa. Ese es el inicio de la contemplación del mundo, desde una perspectiva fuera de la mente, donde se percibe la profundidad y la belleza más allá de la forma. La belleza no hay que buscarla en aquello que se ve, sino en uno mismo. Cuando se experimenta la belleza interior y se contempla el mundo a través de ella, todo, más allá de la forma, es bello. Ha de cambiar la propia percepción mental para ver la profundidad y la belleza allá donde mires. Cuando ya no se contempla el mundo bajo la propia perspectiva, entonces fluyes con la belleza, experimentándola allá donde estés. Todo árbol es perfecto, toda persona es perfecta, todo ser es perfecto. Ahí va. Qué bello. ¿Esto es real? ¿Esto es una experiencia? Sí, sí, todo está explicado. Todo lo que se habla en los libros es desde la experiencia, claro. Sí. ¿Cuánto caminaste? Pues bueno, lo que acabo de leer es de la segunda vez que realicé el Camino de Santiago. Y fue pues todo el mes de octubre, 31 días. Hola, José. Hola, Hola, José. muy buenas tardes a todos.
Bueno, Buenas tardes. Carolina. Laura Carolina, qué veraniega estás. Sí. Estamos en invierno. Mm. Estoy tomando sol. Estoy tomando sol. Me quiero hacer la linda para los siguientes días. ¿Qué va a hacer? Gracias por los cumplidos. Qué lindo, ¿no? Esta conexión con para mí la conexión con la naturaleza es maravillosa. Y nada, se siente mucho no sé, ahí creo que sí como una conexión bien con la fuente, ¿no? Para mí es eso, para mí es esto de decir, bueno, disfruto de un árbol, disfruto del amor, sabiendo, ¿no? Que vive dentro de nuestro corazón. Tiene mi gato. Acaba de surgir leer un apartado del libro, José, y entonces lo estaba comentando, ¿no? Carolina, ¿no? ¿Qué libro, vieje? Sí. Habla de comer, que me gusta, ¿no? Me gusta todo, pero de cómo sintió abrazarse con los árboles y después cómo empezó a ver un árbol y otro árbol y otro árbol, ¿no? Y la belleza y la conexión con el amor, con el árbol. Es muy lindo, la verdad es que me gusta mucho. O sea, yo por eso también voy mucho al parque, porque miro los árboles. Es como muy básico y muy simple. Creo que lo hacíamos mucho cuando éramos chicos, mucho más. Pero bueno, admirarlos creo que tiene que ver. Yo creo que admirarlos tiene que ver con el amor, y el amor, ¿no? De 31 días de caminata, como dice él, debe ser muy intenso. Yo, como me considero vaga, no haría eso, los esperaría ya en Santiago. Pero sí sé que la experiencia debe ser hermosa. Bueno, luego el camino, que tiene su propia energía, también te puede invitar a caminar, más de lo que crees en este momento que no estás en esa energía. Una vez te introduces, ahí pueden ocurrir cosas que ni te esperas. Porque era levantarse y de madrugada, porque te despiertas con el ruido de los compañeros peregrinos, y algunas personas son muy madrugadoras. Me río porque se solía decir los ingleses son muy madrugadores, se levantaban a las 6 de la mañana y se iban con linterna de madrugada para llegar los primeros al siguiente albergue, ¿no? Pero bueno, personas indistintamente de la nacionalidad, pues que madrugan mucho y demás. Pero Sí. es verdad que era levantarte y podías percibir el sentido de caminar y no, vamos, la vida era caminar en tanto que no hacía falta nada más. O sea, ahí conectabas con esa sencillez de que solo caminando podías sentir plenitud. O sea, que el Camino de Santiago, supongo que como otros caminos, otros lugares de alta vibración, aunque como siempre digo, para que no surja apego a nada, todo puede ser colaborativo, nada necesario, pero sí, el Camino de Santiago es un camino de alta vibración y recorrido por millones de personas. Ha sido recorrido por millones de personas y cada año por miles de personas. Salvo alguna salvedad, que algún año haya habido algo curioso que haya hecho que vayan menos, pero habitualmente por miles y miles de personas. Qué flash. ¿Y cómo, vamos a hablar, ya que estamos, si podés, si sabés, contarme un poquitito por qué surgió el Camino de Santiago para el primero, no el primero de la primera persona, ¿por qué surgió el Camino de Santiago? Hablas, pero a nivel general, no particular. Sí, No. sí, a nivel general. Y después, si querés particular, obvio, viste que yo soy muy charlatana. Bueno, la particularidad es más sencilla de explicar. La general, más allá de la historia que cuentan del apóstol y demás, que de hecho ahora mismo ni la recuerdo,
Pero bueno, desde luego, hay lugares, lo que sí me surge decir, complementario a la pregunta que haces, que obviamente hay lugares que hay gente que percibe su vibración y entonces, lo sepa explicar o no, eh, la propia naturalidad interna hace que ciertos caminos hayan sido recorridos y haya sido explicado que tienen alta vibración, ¿no? Pues seguramente, no he estado, pero por intuición, seguramente la selva amazónica o otros lugares, hablan de la India, tampoco he estado, pero hay ciertos lugares que obviamente que son de vibración elevada y el Camino de Santiago es uno de ellos. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué hay lugares con una vibración más elevada que otras? ¿Es una pregunta o vas a hacer un comentario? No No, es una escucho. pregunta. Es una pregunta, si surge alguna respuesta. Me llama la atención que haya lugares en un planeta con una vibración más elevada que otra. Siento que en algunos sitios puede ser, por ejemplo, en templos de diferentes religiones y tal, porque a lo largo de la historia se ha reunido mucha gente ahí en una vibración de paz. Luego cuando salen me empezarán a putear otra vez, pero mientras están ahí están en paz, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho entrar en templos, en iglesias, no soy religioso, pero me gusta mucho entrar porque me parece que tiene una energía muy bonita y supongo que los templos de diferentes religiones será así y yo pienso que será por eso, ¿no? Porque la gente cuando está ahí está en una vibración elevada. Entonces puedo entender que en templos la vibración pueda ser elevada y que la energía pueda ser pacífica porque a lo largo de la historia los humanos que han estado ahí son los que han colaborado con esa energía y de alguna forma se ha quedado en ese lugar. Pero luego también en la naturaleza, en la geografía del planeta, hay lugares de elevada vibración o caminos, como tú dices, el Camino de Santiago. ¿Te surge comentar algo sobre eso? ¿Por qué puede surgir en algunos lugares geográficos del planeta una vibración especial o más elevada? Bueno, parte de la respuesta es parte de lo que has dicho, pero a ver qué palabras surgen, que ahora mismo no las sé, pero sí puede surgir algo. Obviamente todo deja una impronta. Como siempre se ha dicho, todo es vibración. Pensamientos, sensaciones, palabras, el silencio, la presencia. Nosotros, mm, a mí me llegó la información con respecto a esa pregunta acá. Nosotros, acá en Argentina, los maestros chamánicos, ¿sí? Los sacerdotes andinos o los divulgadores andinos, lo que nos dicen es que hay lugares que se instalan huacas, que la huaca es donde se instala el altar, que es el espacio de adoración, como por ejemplo Machu Picchu, ¿no? Machu Picchu es una gran huaca, ¿no? Entonces, eso se eligió ahí por una situación con la astronomía, en lo que serían los pueblos originarios, ¿no? Y que lo que me contaron ya hace muchos años, que las iglesias están colocadas en lugares estratégicos, ¿sí? Que ya tienen que ver con la geometría sagrada del planeta, ¿sí? Y yo justo le comentaba a Nunk que el domingo pasado, después de la charla, fui a una iglesia hermosa que está acá en Belgrano, y que me puse Aleluya de Bon Jovi y lloré como una loca, se me inundó el barbijo, que fue sumamente placentero. Le dije, fui a la casa de nuestro padre, a una de sus sucursales, y a mí me pasa lo mismo, yo entro a todas las iglesias y les digo, síganme los buenos, y me hace súper bien, pero sí, yo tengo entendido que están diagramados todas las iglesias donde fueron puestas con puntos estratégicos. Son puntos estratégicos de la geometría sagrada que tiene una vibración más alta. Tengo entendido que es por eso, o sea, desde los andinos y desde los cristianos. Muy lindo, muy linda vibración. Entonces, hay lugares en el planeta que incluso antes de que los humanos llegáramos aquí, ya por geometría, ya son especiales de alguna forma. Sí. Hay lugares de alta vibración que precisamente por su vibración y personas que la perciben, pues deciden construir en ese lugar en concreto
pues un lugar de culto o, vamos, sí, lugares de culto o lugares, pero vamos, porque hay una percepción de ello. Y luego, obviamente, el transcurso de la impronta energética que cada persona deja también colabora a potenciar la energía del lugar. Sí. Claro, porque yo supongo que no conozco la historia de por qué, cómo comienza el peregrinaje a Santiago, pero supongo que estarán los restos del santo o así ahí, la historia estará relacionada con el santo, con ese lugar, o porque están sus restos o por lo que sea, y se empezó a peregrinar desde diferentes puntos de Europa como algo religioso, y a lo largo de los siglos todos esos peregrinos caminando por esas rutas han colaborado a la energía que tiene actualmente el camino. Pero supongo que comienza por algo relacionado con la historia del santo, ¿no? Algo, obviamente, algo tiene de relación, pero habría que leerla porque ahora mismo ni... Quiero decir que quizá ese lugar no es que anteriormente por geometría sagrada o lo que sea, sino que históricamente empieza a producirse una peregrinación por ciertas rutas hacia ese lugar y con el paso de los siglos va formándose la energía que actualmente se podrá percibir. Sí, y además, obviamente, como la naturaleza tiene alta vibración, pues obviamente se puede notar, claro. Entonces, aún, aún con el paso de las personas que dejan su impronta energética, también la propia naturaleza tiene una elevada vibración y luego ciertos lugares en concreto que precisamente se, quienes construyen esos lugares pues lo hacen sabiendo lo que hacen. Sepan o no explicarlo, pero lo hacen porque tiene su sentido energético del propio lugar, o ya se quiere Sí. hablar de geometría sagrada, pues también obviamente puede tener su importancia, claro. Ya en la geometría, geográficamente, la cornisa cantábrica es un lugar en cuanto a naturaleza muy hermoso porque tiene mar y tiene montaña y en cuanto a naturaleza es muy, muy potente. Qué lindo. Ahora bien, aún habiendo lugares de alta vibración, muchos de ellos denominados religiosos, que puede originar la trampa egoica o la consideración egoica o un sistema de creencias que haga creer que por estar en un lugar definido como religioso o algunos que lo consideren no religioso sino de alta vibración, eso te permita estar más cerca de algo, más conectado. Esa es una consideración que obviamente no vibra en verdad, en tanto que en ningún lugar te acerca a algo en concreto, porque nada de acercarse. O sea, no, tú ya eres, pero ciertos lugares obviamente tienen una vibración interesante. Pero incluso también en alguno de los libros se dice que no hay templo más sagrado que tú, no hay oración más profunda que vivir este instante. Pero obviamente hay gente que está identificada con un ámbito religioso o incluso espiritual. Eso tiene una vibración dentro de ese ámbito, pero en su momento es conveniente cuando surja con naturalidad y dándose cuenta, salirse de un ámbito que desde una perspectiva puede ser consciente, desde otra perspectiva se puede ver condicionamiento. Un buen ejemplo es Lourdes, porque mucha gente va a Lourdes a sanarse y algunos se sanan. No sé hasta qué punto tendrá que ver la energía del lugar, básicamente será la fe que tenga la persona en que esas aguas milagrosas o ese lugar o la presencia de la Virgen en ese lugar o lo que sea,
te va a sanar. Al final supongo que lo que te sana no son ni la Virgen, ni los huesos del santo, ni la reliquia que sea, sino la fe que cada uno tenga en ello. Por eso unos se sanan y otros no. Claro, no creo Sí. que la Virgen tenga favoritismos, a ti te sano y a ti no. Más bien será la fe de cada cual. Volviendo al caso del compañero Jesús, que se habla que sanó y que hizo a un ciego ver y demás, no es por elitismo que una persona pueda volver a ver, aparte de que eso puede tener su forma simbólica, tiene su parte simbólica y obviamente también incluso puede ser real. Pero más allá de que si es real o simbólico, porque puede ser ambas, es porque quien está preparado sana y como todo vibra, la predisposición a sanar, el permiso y no la identificación con un rol de víctima y que sea tu momento, o sea que hay varias cosas que favorecen que ciertas cosas que se pueden llamar milagros, que en verdad no son milagros porque todo puede ocurrir en cualquier momento. Pero vamos, que esas cosas que pueden ocurrir ocurren porque bueno, porque es comprensible que se dé, es natural que se dé, pero también hay que estar preparado para que se dé, claro. Porque Jesús no iría diciendo, o sea, no podría ir sanando a todos los ciegos porque no todo el mundo estaría preparado para ver. Y no por ello hay elitismo, sino preparación de cada uno. ¿No? Sí. Sí. Nosotros en biodecodificación, bueno, yo te podría decir, el camino y la creencia de que te vas a curar tiene que ver con una desprogramación que vos ya te vas haciendo todos los días, pensando que cuando llegás a Lourdes te curás. Y me parece genial que sea así, porque ahí es donde realmente habla la convicción que uno tiene. Está bueno. Yo el año pasado caminé 7 kilómetros a Lourdes. Y es muy lindo, a mí me gusta peregrinar, pero poquito, porque soy antideporte. Nada, ya lo voy a curar, no sé si en esta vida o en otra, pero es lindo. A mí esto que te pasaba a vos, ¿no? En ese texto, o sea, yo lo vivía con amor, con alegría, con diversión, qué sé yo, muy lindo. Después hice la otra, a Luján, que son 50 desde donde yo vivo, pero yo hago la mitad, la última parte, 18 kilómetros, que es lo que ustedes caminan en Santiago por día. Qué mal me veo. Bueno, a lo mejor. Pero bueno, en realidad. A lo mejor el límite que crees tener, luego podrías comprobar que no es tal. Sí, si me pongo a pensar, como vos decís, caminas 18 kilómetros, dormís a la noche y te levantás a la mañana y te vas, capaz que pueda. Pero bueno, no sé, qué sé yo. Es algo que no se me cruza por la cabeza todavía. Si crees que no puedes, entonces no podrás. Pues. Si crees que puedes, puede ocurrir cosas que te sorprendan. De todas formas, estarás en lo cierto tanto si crees que no puedes como si sí. Hola, Luis Carlos. Hola, Luis Carlos. Buenos días, Nun. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Carolina, ¿cómo estás? Bien. Es muy Placer. interesante lo que acaba de decir Nun, porque, por ejemplo, las marcas, los récords mundiales, por ejemplo, suele pasar que están durante mucho tiempo sin batirse, porque incluso la ciencia llega a decir que es imposible batir ese récord hasta que alguien lo hace, y una vez que alguien lo ha hecho, ya las siguientes vienen bastante más deprisa, ¿no? Es como que cuando la mente ve que, sí, pues sí se puede, entonces vienen otros que rompen el récord, pero estuvo durante igual décadas sin romperse hasta que alguien lo hizo, porque incluso la ciencia decía que no se podía. Ahí está parte de la magia, parte de la propia vida y del propio ser humano, del potencial.
que si cree que no puede, pues se le va a dar la razón. Y si cree que puede, pues pueden ocurrir lo que algunos llaman magia, que es la propia vibración, predisposición, apertura y darse el permiso. Entonces, ¿cómo se enfocan pues, cómo se enfoca la vida? Y bueno, se ve cuando se organizan nuevos proyectos. Cuando se organizan nuevos proyectos, los comienzos, pues está ahí la mente que puede originar pensamientos de no vas a poder, es imposible, te va a costar un montón. Si te los crees, posiblemente abandones porque te identificas con ella y te domina. Pero ¿quiénes son los que pueden conseguir? Todo el mundo lo puede conseguir, pero ¿quiénes están más... ¿quién es el más viable que lo consiguen? Quienes no obedecen ciegamente y no se identifican y no les domina esa clase de pensamientos. Si cuando te surge el pensamiento no voy a poder, en ese diálogo interno le dices, bueno, esto es una interpretación mental, con lo cual la mente no tiene ni idea, pues a seguir implicado en ello, en transformar, en hacer, y es posible. Y comprendiendo también que obviamente las etapas tienen su ritmo, pues obviamente puedes conseguir cosas que desde luego si abandonas no las vas a conseguir. Pues. Un famoso deportista vasco llamado Iñaki Perurena, levantador de piedras, llegó a levantar 300 y bastantes kilos de piedra, y en una entrevista decía que cuando está preparado con la piedra enfrente y cuando le dan el aviso tiene que ir hacia la piedra y en 2 golpes, boom, levantarlo hasta arriba. Dice que en ese momento la mente, aparece el diablo que te dice no vas a poder, vas a batir un récord mundial, estás en un recinto con miles de personas ahí expectantes a lo que vas a hacer, y en ese momento la mente te va a decir ese tipo de cosas, de no vas a poder y si no puedes, y lo más importante es vencer a esa voz, ignorar esa voz. Si ignoras esa voz, la piedra puede subir, pero si esa voz te vence, no depende tanto de cómo estás físicamente, que obviamente también, Sí. pero decía que la fuerza de la mente es tan importante o más que el físico. En muchos momentos y va a estar ahí la mente con su programática para... Y tienes también, como todo lo que ocurre, tiene su parte de belleza, el que en esos momentos, al iniciar una nueva etapa o una transformación o un cambio o un proyecto, ver todo el proceso de lo que se va dando, los pensamientos que se originan, salirse de su dominio, aunque estos sigan estando y aunque estos se produzcan, no observarlos, sino dejarte influenciar por ellos, pues tiene su parte de belleza y también va a indicar cómo estás internamente y si eres capaz de observar sin dejarte arrastrar por ello. Así que también es muy interesante de vivir, obviamente. Hola, Laura. Bienvenida por primera vez a un encuentro de Zoom, aunque nos conocemos de los encuentros de creencias limitantes de los sábados. Pero bienvenida a este encuentro en Zoom. Hola, pero soy Darío, no soy Laura. Ah, vale. Lo que sucede es que el celular se está quedando sin carga y cambié de celular. Ah, bueno, pues entonces, bienvenido Laura con el nombre de Darío, con el nombre de Laura. Bueno, gracias. Pues, dale saludos si está por ahí. Le mando. Bueno, Darío y Laura son compañeros de Uruguay que acuden los dos a los sábados también, pero en esta ocasión pues es Darío con 2 nombres. ¿Cómo va Por favor. cómo va la asistencia de las charlas de creencias limitantes, ¿no?
Pues los ¿Qué tal? ¿Bien? compañeros que están son... vamos, perfecto todo. O sea, si preguntas por el número en cuestión, lo importante es que se crea buen ambiente, se transmite lo que se transmite y eso colabora en ir transformando cosas y en darse cuenta de distintas creencias limitantes que se pueden originar, como alguna de las que estamos comentando, Sí, como esa creencia mental del no puedo y demás, y otro tipo de creencias que van surgiendo en el taller, tanto de, como se puede decir popularmente, como de las de andar por casa, las más habituales, como las llamadas espirituales, porque hay creencias limitantes en todos los ámbitos. Y se crea, sí, es un taller muy interesante, sí. sí, me pareció interesante porque tú ayer compartiste un pequeño mensaje, inclusive yo lo compartí acá por WhatsApp, Mm. sí, un mensaje que tú compartiste ayer, que inclusive lo tengo por acá, Mira, es posible que lo lo pueda... que, A ver. lo que en apariencia puedes perder nunca te definió y nunca fue tuyo, lo que eres es luz que brilla transformando circunstancias. Sí, ese y en la parte de arriba me parece, se puede leer, porque es la que he puesto en Facebook hoy, se puede leer miedo a vivir, miedo a expandirse, Es, porque incluso, estamos ahora en la parte del miedo y hay varios miedos. Se habla del miedo a la muerte física, el miedo, y en ese cartel en concreto que está puesto en Facebook, eh, se lee miedo a vivir y miedo a expandirse, que también, a verlo, haylo. Hay gente, ¿también qué? a verlo, haylo, es bueno, una expresión. Ah, ya. Es que, vamos, que se da el miedo a vivir, el miedo a expandirse, el miedo a sacar esa luz interna y se da. Entonces, bueno, explicarlo o hablar de ello y preguntar al respecto y las palabras que surgen, pues es importante, interesante, colaborativo, porque muchas creencias son conocidas, otras no, pero al sacarlas a la luz y darles luz y ser consciente de ellas, pues es interesante cuando te ves identificado con alguna de ellas, pues saber bueno, que forma parte de la programática mental y quitarle poder, aunque siga estando ahí en algún nivel. Mientras esté. Sí, José. Bueno, yo inclusive le comentaba de que ese tema puede ser prioritario como para un libro, ¿no? Considero un tema interesante en este momento. Yo te respondía de esa forma. Si algo capta tu atención, puedes preguntar. Si quieres profundizar sobre el miedo a vivir o el miedo a expandirse o lo que en el cartel se ve, que vamos, era por si lo podía compartir ahora, pero parece... Pero vamos, está en Facebook, a ver. Sí, yo lo que te decía es que amerita un libro. Ese tema amerita un libro. Mira, Es mi posición, no sé, ahora, me parece. ¿estáis viendo en grande una pantalla? Sí, 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 sí. Vale, pues en el taller de creencias limitantes es así. Pongo diapositivas y se leen y luego se comentan. Pues esta es el taller de creencias limitantes del día de ayer empezó tal cual, eh, como se ve. Y bueno, luego he puesto una parte del taller, creencias limitantes, para compartirlo en Facebook y demás. El miedo a vivir.
el miedo a ser, a expandirse, de abrir nuevas perspectivas y formas de vivir. Y un apunte nuevo. Lo que en apariencia puedes perder nunca te definió y nunca fue tuyo. Lo que tú eres es luz que brilla transformando circunstancias. Y a partir de ahí se puede profundizar en el miedo a vivir, porque se origina el miedo a ser, a expandirse, el miedo a abrir nuevas perspectivas y formas de vivir. El apego a la zona de confort y el apego al ámbito en el que te encuentras, que puede ser, enriquece en el aspecto que enriquece, pero estar anclado o apegado a un determinado ámbito, pues puede, ¿no? Pues, no es, bueno, no experimentas otro ámbito en el que hay mayor vibración o mayor conciencia. Te he puesto en silencio, Luis Carlos, porque había un pitido por ahí, pero puedes... No, está, como es que estoy tan cerca acá de la parte, aquí estoy en el centro, entonces acá confluye mucho carro. Sí, entonces el asunto de la aniquilación del miedo, ¿sí? Es que es factor serio, ese miedo es... No obstante, para que no haya, como en casi cualquier tema de conciencia que se hable, puede haber interpretaciones y tergiversaciones, se suelen aclarar. Lo que hablo del miedo es que no, sobre todo la invitación es a que no te domine. Pero no se habla de que es inconsciente tener miedo, por ejemplo. No. Si el miedo te visita, primero que no es tuyo. Pero si el miedo te visita, con que el miedo sea observado, aceptándolo como visitante momentáneo y no dejarte arrastrar por él, ya ahí hay un estado de conciencia importante. Entonces, lo importante no es no tener miedo, sino que si el miedo te visita, este sea observado y que seas consciente de que no estás obligado a obedecerlo ciegamente y su influencia puede dejar de dominarte y puedes vivir sin la influencia del miedo, aunque éste esté percibiéndose. O sea, se puede vivir liberado del miedo y de su influencia, aun recibiendo la visita del miedo. Aceptarlo. Aceptarlo. De todas formas, aceptarlo, pero no dejarse dominar de él. Okay. Sí, José, que quieres decir algo y seguro que... Cuando Luis Carlos ha leído ese texto me ha llamado la atención sobre todo la última frase que dice, eres luz que brilla transformando circunstancias. Y es que desde el punto de vista de la mente, para transformar circunstancias tienes que hacer algo, pero yo pienso, siento y experimento que el estado de conciencia transforma más que las manos. Sí. El estado de conciencia en el que te encuentres puede ser más poderoso para transformar circunstancias que lo que hacen mis manos, porque mis manos se pueden pasar 20 horas al día trabajando, pero tampoco consiguen tanto. Pero cuando hay un cambio hacia arriba en el nivel de vibración, en cuanto a más conciencia, ahí sí que experimento que transformo mucho más que lo que haya podido hacer mi mente y mis manos el día anterior en otro estado de vibración más bajo, por ejemplo. Tú cambias internamente, hay una transformación o sea, hay gente que pide cambios y reza y dice, quiero un cambio en mi vida o quiero que esto surja, tal. Quien perciba sentido en eso está bien. Pero si te quedas ahí, en una aparente petición o incluso en un hacer externo, pero ese hacer, el origen del hacer es egoico, es creyendo que tiene su importancia, pero quiero decir, hay un hacer más importante que es
cambiando el origen del hacer, transformando la vibración, elevando la vibración y viviendo una transformación interna, es cuando tu vida puede ser transformada realmente. No superficialmente, como algunos cambios externos llevan o conllevan, que son importantes, pero una transformación interna hace que la transformación, que se refleja obviamente por vibración en el exterior, sea auténtica y que se pueda anclar, porque si no puede ser solo quedarse en la superficialidad. Y esto, mira, me viene a hilarlo, porque está hilado con las invitaciones que suelo hacer de las transformaciones de la sociedad y de la vida en general del mundo. Está muy bien buscar transformaciones externas, pero es transformándote internamente cuando por vibración colaboras en que algo se transforme en el exterior. Si, como hablábamos de las manifestaciones y tal, muy bien, pueden colaborar y tal, pero si en vez de hacer externamente desde la queja, desde la separación, internamente transformas y vibras desde ahí, desde la transformación interior, desde la unidad, desde ahí, pues se pueden dar transformaciones espectaculares y que en verdad se anclen, claro. Y aún te puedes manifestar también. Sí, Hay... y de hecho tendría una gran potencialidad. De hecho, a ver si en algún momento puedo por vibración ir a una manifestación. Me gustaría, porque eso indicaría que sería una forma de manifestarse muy potente. Porque obviamente no voy a ninguna. Pero incluso, esto es un poco de broma, ¿no? Pero quiero decir, me gustaría poder ir a una que haya una vibración de verdad, ¿no? No de sois unos corruptos, que analíticamente puede ser cierto, sino una vibración de unidad, de transformación verdadera. Me encantaría, en tanto por lo que significaría. Pero sí, obviamente se podría ir a una manifestación, claro. Al hilo de Te hago este una- tema, de lo mismo, te hago una pregunta, vos, yo, José. solo es una frase y preguntas. Es una Dale. frase de León Tolstoy, creo, que dice: todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Mm. Claro. Hay, esa frase te puede conllevar a, en primera instancia, tal vez reflexionar y tal vez a transformar internamente. Te planteas, vale, el mundo, una mente, la mente puede considerar el mundo está fatal, ha de cambiarse. Vale. Y ahora uno, si integra esa frase y empieza a indagar, plantearse, vale, quiero cambiar el mundo, pero ¿qué quiero cambiar del mundo en sí? ¿Quiero cambiar el odio? ¿Quiero cambiar la guerra, el conflicto por paz? Vale, pero ¿vibro en conflicto o vibro en paz? Es decir, ¿soy parte del cambio en vibración, en actitud, en actos? Poca gente se hace esa indagación a nivel general, pero una frase que subyace conciencia te puede llevar a replantearte y a que se dé una importante transformación. Con lo cual, lo que hemos dicho muchas veces, si tienes ojos para ver, hay conciencia allá donde mires. En esa frase, en películas, en la religión, en la filosofía, pero obviamente hay que ir más allá de todo ello para no quedarse dominado por un ámbito, pero sí escuchar lo que percibes de conciencia y lo que te va floreciendo, poniéndose delante de tus ojos en la vida. Sí, Carolina. Con respecto a esto que decías de me gustaría ir a las manifestaciones, ¿no? Acá hay manifestaciones
pacíficas, pero vos estás hablando, y las otras que ya me imagino que se vieron en todas partes del mundo, que destruyen toda la ciudad. Vos estás hablando de que te gustaría ir a una manifestación grupal, pero sobre espiritualidad, pregunto. Es una forma de expresar y obviamente no hay pretensión de ir a ninguna, pero es exponer como que de ir a una manifestación sería una manifestación en la que perciba verdadera conciencia. No he visto ninguna de momento, sí en que su movimiento original había conciencia, como el 15M, su movimiento original había conciencia, pero la forma de manifestarlo no, por lo menos no una que me sienta atraído de auténtica unidad. Pero no ¿El 15M qué fue? ¿Fue allá en España? Sí, el 15M... Bueno, doy paso a José, que lo va a poder explicar, que ahora mismo no recuerdo mucho el 15M, pero que José a lo mejor explica un poco. ¿Qué año fue eso? Antes del 2012, ¿verdad? 2008, 9, 10. Yo volví de Sudamérica y a los pocos años fue un movimiento cívico que surgió espontáneamente, en principio, fundamentalmente, creo que las redes sociales que en aquel momento tenían auge, empezaron Facebook 2008, por ahí fue cuando Facebook empieza, luego aparece Twitter también, fue más o menos sobre esa época. Entonces las redes sociales fueron una herramienta bastante importante en este movimiento que surgió, que era un movimiento de los indignados, no se llamaban, era un movimiento de indignación. Claro, fue la crisis económica, empezaron a salir, estamos en una época en la que empieza a salir la mierda a flote, corrupciones, el partido que estaba aquí en el gobierno empezaron a salir múltiples casos de corrupción, Gürtel y demás. Entonces brotó un movimiento de indignación que se manifestó pues en... su inicio más importante quizás fue aquella concentración en Plaza del Sol en Madrid, que fue bastante multitudinaria y empezaron a... yo las primeras retransmisiones en directo a través de internet creo que fue esa, ¿no? El streaming que se llama, fue de las primeras. Sí, Y se fue un llamaba... movimiento que se llamó 15M, los indignados, empezaron a concentrarse, estuvieron no sé cuántos días concentrados en Plaza del Sol en Madrid, que es de las plazas más importantes, céntricas de Madrid. Empezaron a crearse movimientos asamblearios y de ahí nace después el partido político Podemos. No digo que nazca de una asamblea del Sol, pero de ese movimiento son una serie de profesores de la Complutense de Madrid de Ciencias Políticas y tal, y a raíz de ese movimiento surge el partido político que actualmente está en el gobierno en coalición con el PSOE, con el Partido Socialista Obrero Español. Aquello pues ya se diluyó, fue una ola que fue creciendo, de ahí surgió ese movimiento, esa organización política, pero la ola ya se diluyó, queda poco de eso, pues no sé a Nunc que no le gustaba de aquella forma de manifestarse, supongo que el anti, ¿no? El estar en contra del sistema actual, en contra de lo establecido, la indignación, ¿no? Quizás esa vibración de indignación. Llamar a un movimiento, llamarse indignados, estás actuando desde una vibración de indignación. ¿Indignado? ¿Por qué? Por la situación. Y encima, obviamente no hay una visión de unidad ni unificada, porque consideras que ciertas personas que obviamente por su estado de conciencia tienen su responsabilidad, pero es decir, hay separación, no hay una construcción consciente de una sociedad unida y unificada. Pero el movimiento en sí, lo que subyace, era conciencia. Además, lo vi, los inicios, y interesante, pero luego ya, pues eso, carteles anti, ya empieza a originarse el ego grupal y se desvirtúa la energía original. Pero fue muy interesante. En la novela Cambio Consciencial, en similitud a
al grupo indignados, porque subyace conciencia, pongo que surge un grupo que se llama concienciados y también también se manifiestan. Y lo puse por eso, en honor. En honor a lo que subyace de conciencia del 15M, pero cómo hubiera sido llevado conscientemente. Entonces no hay pancartas, o si las hay, son lo que se quiere. Pues queremos unidad, casa digna para todos, pues obviamente todo eso es muy interesante, pero llevado de otra forma. Concienciados se llama el movimiento. Si surge un movimiento que se llama concienciados y lo llevan a la práctica o leen la novela y se dan cuenta, pues ahí estaré, ahí, en silencio, porque habría que manifestarse en silencio durante unos días, que vendría bien. Estar solo en silencio, sentado en silencio, y luego ya se pondrán pancartas, se pondrán pancartas y demás. Pero y sin resistencia, solo sentados, ni de pie, para que nadie lo considere una amenaza. Sentados, en silencio. Con eso vale unos días. Y luego ya se empieza, entre comillas, a evolucionar. Es que ya estamos necesitando, urge el mundo de un movimiento parecido al que lideró Gandhi con el pacifismo, pero no sé cuándo se hará, pero está muy bien lo que tú estás, porque sí, yo me recuerdo que en el libro lo leí, del movimiento concienciado. ¿Sí? Pues concienciados, claro. Concienciados viene porque es, utilizando lo que hemos hablado alguna vez de universos paralelos, en un universo paralelo, lo que originó el movimiento del 15M no se llamaron como indignados, se llamaron concienciados y entonces colaboraron desde ahí. Bueno, esto es una broma, pero hay movimientos que subyacen una gran conciencia, pero luego obviamente se desvirtúan porque, pues, pero vamos, eso pasó en eso. Lo que pasa que... ¿Sí? Que el proceso necesita sus pasos y sus tiempos. Sí. Yo a una persona que cree que la vida es como se la cuentan en el telediario no le puedo pedir que se ilumine y pase al movimiento de los concienciados. Primero empezará a enterarse de cosas que no sabía y su primera reacción será indignarse, será enfadarse. Entonces, bueno, tiene que pasar por ese primer paso. Totalmente comprensible. Sí. Totalmente comprensible. Y entonces ella misma, cuando se dé cuenta, lo natural a su ritmo es que transforme la energía de indignación por energía de comprensión, de concienciación, y entonces alimente ese estado energético que está ahí, al igual que el de la indignación. ¿Cómo se puede dar cuenta? A su ritmo de dándose cuenta, le llegarán herramientas. Cuando esté abierto, pues le irán llegando herramientas. Y para terminar lo que iba a decir, o parte de lo que estoy diciendo, que eso pasa en todos los grupos. El cristianismo, jolín, qué bien, qué bien la energía original crística del cristianismo. Pero ¿qué pasa? Se desvirtúa. El budismo, genial. Pero ¿qué pasa? Se desvirtúa. Pero obviamente ir al origen de los inicios de los movimientos de conciencia que se han dado a lo largo de la historia, genial. Pero por favor, ir al origen. No os quedéis en la parafernalia ni en los que se llaman seguidores de tal, porque precisamente con la energía que se origina y quienes proyectan esa energía no buscan ser seguidos y están proponiendo una energía de cambio, de auténtica transformación. Así que, por favor, ir al origen y trascender la parafernalia. Y ahí, entonces ya empieza
haber verdaderas transformaciones. Y ahora está sucediendo también un nuevo movimiento de indignados, y ya no solamente en el Estado español, sino en todo el planeta, con todo el tema del COVID y la pandemia, las restricciones y todo eso. Se están dando grandes movimientos de indignación en todo el mundo, tema de conspiraciones o contra el no sé, algunos dicen que todo esto es una jugada para crear un nuevo orden mundial y que la Organización Mundial de la Salud está al servicio de los Illuminati y todo eso. Y bueno, hay mucha gente que está en contra de las medidas de confinamiento y se indignan y porque, bueno, claman por la libertad, y se han dado incluso manifestaciones en Madrid también, ¿no? Hace no mucho se dio una manifestación reivindicando libertad en contra de las restricciones, básicamente, ¿no? Yo, como no veo muchos telediarios, me entero así muy de soslayo de las cosas, pero no sé, o sea, no sé exactamente ni quiénes eran los organizadores, ni los participantes, ni qué pedían exactamente, ¿no? Y igual tú, ¿no?, que vives ahí más cerca, sabes más sobre esa Bueno, movilización que se dio. he escuchado que hay un movimiento que se llama o les llaman los negacionistas, que niegan la existencia del virus y que hacen manifestaciones sin mascarilla y demás. Y luego también lo del orden mundial que tú has dicho, pues está porrulando por ahí. A ver, antes hemos hablado que Carolina preguntaba si me vacunaría y demás. El virus, hablando en este plano, ahora no vamos a hablar de la fuente, vamos a hablar del plano terrenal. El virus existe, pero también existe el virus de la gripe y también existe un montón de virus. No hace falta irse al extremo de negarlo y demás. Hay gente que coge el virus y su cuerpo reacciona de una determinada forma. Ahora bien, a veces lo he dicho, precaución sí, paranoia y miedo no. Es decir, aún existiendo ese virus, como el de la gripe y otras enfermedades, se puede, que se puede vivir. O sea, quiero decir que no sé, no me sale mucho, no sé qué me preguntéis. Es que se puede vivir. O sea... ¿Pero qué intuyes respecto al tema de las vacunas? Porque yo no tengo ni idea sobre ese tema, pero sé que hay gente que está en contra de las vacunas. Tampoco les he leído ni cuáles son los argumentos a favor ni en contra ni nada. Sí sé que hay un movimiento en contra de las vacunas, pero tampoco sé lo que se argumenta en cada bando. No, Carolina, que se puede sentir identificada con eso, ahora comentará. Porque aunque en esencia no está en ningún bando, todavía cree que está en algún bando. Entonces, ahora le sale la vena bélica y ahora comenta. Pero acá está la vena. A ver, yo lo que le decía a Nunc, ¿le digo? Sí, bueno, solo comentar que de forma natural, en mi caso no voy a ir a vacunarme a un recinto que me llamen. Vamos, si me llaman, no sé si tal. El cuerpo es bastante sabio, o es muy sabio, y a mí no me sale vacunarme. Pero obviamente respetable es y puede tener incluso sentido para algunas personas vacunarse. A lo mejor algún tipo de grupo de riesgo. Eso, cada uno que decida y que vea. Pero introducir químicos y demás a este cuerpo a mí no me sale. Pero... ¿Y si tuvieras que viajar a algún lugar donde se recomienda vacunar contra la malaria y cosas así, lo harías? Pues la posibilidad es bastante posible que sí. Es bastante posible que sí, pero no lo puedo asegurar. Pero sí,
O sea, vacunarse no lo veo como que, vamos, no me voy a ir a la paranoia de que te metan un chip y te vayan a controlar. Pero, porque además por vibración, aunque, vamos, no, hay estados de conciencia que ya no se pueden controlar. Pero vamos, procuro no meter químicos en ningún ámbito y tal. Pero vamos, que si me voy cuando vaya a dar charlas por ahí, si voy a la selva y lo recomiendo, pues a lo mejor surge la vacuna. Pero vamos, que tampoco me... Carolina va a comentar algo y ahora pasas tú, Luis Carlos, que está desde hace un rato que quiere comentar. ¿Sí, Carol? No, el tema, lo que yo le explicaba cuando arrancamos a Nunc es que decidí que me voy a enojar menos y me voy a angustiar menos, cuac, no sé si va a pasar, por la realidad social y la realidad política de mi país. Voy a tratar, porque me hace mal, pero que esta semana surgió acá en Argentina una ordenanza nacional, no se vacuna tenés la vacuna, si no te denuncian desde la escuela como padre abandónico, ponele, ¿no? Entonces es un poco lo que dice Nunc, o sea, si me tengo que ir a Colombia o a la selva o a India, me voy a tener que dar la de la malaria porque tampoco es andar peleando con todo. La gente sale a manifestarse acá, aparte de que es en contra del gobierno, es porque queremos volver a trabajar, ¿sí? Entonces, con el tema de conscientemente, yo lo que noté, que creo que ya lo comenté, son las depresiones, son todas las enfermedades de la piel, conflictos de separación que fueron surgiendo. Y realmente yo le dije a él, digo, yo siento que si no expreso lo que siento, me puede hacer mal. Esto cuando arrancamos más tempranito, ¿no? Y esta semana, bueno, fue un desastre Argentina con muchas cosas que pasaron. Visto, decís, mira, lo digo y me entra aire, o sea, no se queje si no se queja, y la verdad es que no me gusta quejarme. Y también le decía, no, la gente está esperando, por el tipo de vida que yo tengo, que me contagie. Y es horrible eso, ¿me entendés? Porque yo, no sé, el otro día me tomé 5 transportes públicos para ir a ver a un montón de gente, a 2, ponele. Y no te contagiaste todavía, loco, pero ¿qué te pasa? No tengo ganas de contagiarme, quiero estar sana, podía estar bien. Entonces vos decís, ¿qué pasa con la gente, no? Esto que decía Luis, y podemos hablar de vivir sin miedo, y podemos hablar de la conciencia de carencia. Ayer hablé con un amigo y me dice, necesito un trabajo, hace 6 meses que no trabajo. ¿Viste? Entonces, por eso la gente acá en Argentina está saliendo una vez al mes, porque la gente quiere trabajar, ¿sí? Y te meten la vacuna, y te cobran una multa, y te para la policía, y te meten preso un periodista. No tenemos respiro, ¿viste? Entonces, es muy fuerte. Yo sé que no, me di cuenta esta semana, basta de estar enojada y angustiada, pero no me dan respiro, es como que voy a apoyar la cabeza en la almohada así y ya, uy, no, ahora está preso el periodista. Así, wow, ¿me entendés? Es muy fuerte, pero no sé. Acá ustedes están de testigos que yo me voy a tratar de estar un poco mejor. Me lo tienen que recordar. Igual yo soy feliz, vivo en el amor, disfruto. El otro día mi astróloga me dijo, no va a haber más recitales. Me encanta la vibración de los recitales, me encanta que haya 1000, no sé, fui a ver AC/DC, 60.000 personas en River. ¡Wow! ¡Qué placer! ¿Me entendés? Eso es éxtasis absoluto. Por el tema del virus, no más recitales. Ahora streaming. Y bueno, amigos, recuérdenme lo que dije. Bueno, si tú ves que algún tema en particular por cómo lo ¿Me vuelve loca? y cómo lo interpretas y no te es conveniente hablar mucho, pues Todos.
el foco de atención puedes ponerlo en algo que te eleve la vibración. Vamos, la mayoría de la gente que habla de política le baja mucho la vibración, así que si os liberáis del dominio de calificaciones políticas y del dominio de ser de izquierdas y derechas y de historias y tal, y ver a compañeros, indistintamente de que, como alguna vez José dice, que alguna vez ha escuchado una barbaridad, indistintamente de lo que escuchéis, de izquierdas, de derechas, porque cualquier persona que se denomine de izquierda o de derechas, pues para algunos dirá barbaridades, para otros dirá cosas con sentido, y seguramente observándolo sin juicio habrá cosas muy interesantes en todo el aspecto de la vida, en todas las religiones, en todas las políticas y demás. Entonces, bueno, si se puede observar sin juicio y si se puede describir sin juicio y demás, bien, y si no, pues... El tema es que me perjudica laboralmente, me perjudica socialmente, me perjudica económicamente. Entonces yo siento que es un abuso, ¿me entendés? ¿Qué puedes hacer tú al respecto? Te toca reinventarte, etc, etc. Tu foco de atención. Tu foco de atención es lo importante ahora. No te centras en que hay un gobierno con unas ideas que dificulta, pues de alguna manera estás en lo que tú decías de el foco de atención en la energía de carencia o en el foco de atención de energía de culpa externa. Más allá de que se pueda hablar de que algunas cosas pueden tener más o menos sentido a nivel práctico y de la vida. Pero tu foco de atención es muy importante. Entonces, fócate ahí en expanderte tú. en ser esa luz que brilla y que transforma circunstancias sin que lo externo tenga total relevancia. Luis Carlos, que llevas un rato queriendo hablar, y luego José. Bueno, ahí, bueno, el asunto es que el sometimiento parece que mundial. Yo lo que lo veo es así, porque por lo menos lo que está comentando Carolina en Argentina, igualmente acá en España, en fin, en todo el mundo. Acá también es serio. Aquí en este momento ha habido unas manifestaciones. Bueno, yo lo que veo y con respecto a la apreciación tuya, lo que yo miro es que estando uno vibrando en alta vibración, pues es un factor preponderante para uno poderse proteger, considero importante. El asunto de las vacunas, pues yo no estoy de acuerdo porque yo sé que la vacuna para ahora en este momento del COVID es totalmente diferente con respecto a una vacuna como a la del polio, por ejemplo, las vacunas anteriores que las exigen para uno poder pasar de un país a otro. Considero que esta es una estrategia, no sé, pero... Y pues el asunto ahí, no sé, lo que tú, con respecto a las altas conciencias, inciden ahí en las personas que estén vibrando en alta vibración, no sé. Es lo más enriquecedor y consciente que cada uno puede hacer. Vibrando desde ahí, ya la propia naturalidad te llevará a actuar de una u otra forma con la naturalidad del momento presente. Actuarás, podrás vacunarte, no vacunarte, podrás lo que quieras o lo que surja, pero tu predisposición, tu actitud, tus actos, tu vibración, tu estado de conciencia, obviamente colabora y enriquece. Tanto a ti, tanto como a los demás y al entorno. A partir de ahí, el cambio se va notando de alguna forma, con lo cual es lo más... Además es que es lo natural, ir tomando conciencia y obviamente que la influencia del miedo no esté dominando en tu vida, aún aceptando que el miedo visite porque es comprensible que visite.
pero es un visitante. No te define ni tienes por qué dejarte arrastrar por él. Puedes Sí, estar libre ya. del miedo, aunque el miedo esté visitando. Puedes estar libre de influencia del miedo, aún observando que hay miedo. Puedes estar en un estado de libertad, aún observando que algún visitante, el dolor o la tristeza, hagan una visita. Se puede experimentar libertad observando, aceptando y no dejando, vamos, y que sin influencia de esos visitantes. ¿Sí, José? En 2008 viajé a Buenos Aires, mi primer viaje solo. El primer viaje solo fue a otro continente con una mochila y un portátil. Y claro, había miedo. Y yo recuerdo la noche anterior, tampoco había volado. No, sí, sí había volado. Pero bueno, me iba a ir yo solo 4 meses a otro continente y había cierto miedo. Y el título de la primera carta que envié a mis amigos desde Buenos Aires lo titulé El miedo se disuelve si lo observas. Yo sé primer día, durante los primeros días en Buenos Aires, todavía tenía como ese ruido de fondo, ¿no? Esa tensión, no estaba en paz, no estaba relajado. Entonces requirió un cierto trabajo interior de observación y fue así, fue como simplemente observando sin hacer nada más, se disolvió el viaje de mi vida. Pero sí, ¿Qué durante año los fue? dos, 3 primeros días sí que me acompañó esa tensión. ¿Me preguntabas año? Sí, ¿qué año fue? 2008. 2008, hace 12 años. A raíz de lo que dices, José, que obviamente, aun teniendo miedo, cuando lo observas, se disuelve y ya no tiene influencia y puedes experimentar libertad porque ya no estás influenciado por eso, porque tenerlo es comprensible en algunos momentos. Cuando estás en una nueva etapa o se genera algún tipo de cambio, como la mente quiere controlarlo todo y ya sabéis que de control nada, pues ante lo nuevo pues se originan ciertos pensamientos y el miedo y tal. Y entonces, bueno, surge compartir lo siguiente, que es una imagen. ¿La estáis viendo ya? Aún no. Ahora sí. Sí. Vale. Bueno, esta parte es del taller. Alguna persona, algún compañero, preguntó en algún momento por email algo pues, para disolver el miedo. Surgió y esta respuesta pues ya forma parte de una imagen y del propio taller. Pregunta, ¿y para disolver el miedo? Respuesta, contemplando su origen, reconociendo su procedencia y aceptando su habitual inutilidad, se transforma. Es decir, contemplas el origen, reconoces su procedencia y habitualmente es inútil, habitualmente, se transforma. Inutilidad. Reconoces su procedencia, contemplas su origen, porque habitualmente, ¿cuál es el origen del miedo? Habitualmente es por interpretaciones mentales o especulaciones. La mente quiere controlar todo, interpreta cómo han de ser las cosas, interpreta, como José decía el otro día, que sus padres le decían que tuviera unos estudios, bueno, no sé si José o... Bueno, esto es algo muy común, a mí también me pasó en su momento. Los padres dicen, estudia para ser alguien, para tener el futuro bien asegurado y demás. O sea, si no estudias no eres alguien, ¿no? Bueno, una buena creencia que meter que inculcar a los hijos, ¿verdad? una creencia para que se la crean y luego la transformen. También está bien, también cumplen su papel.
los padres cuando te intentan inculcar esa creencia. Pero obviamente tú ya eres alguien. Y el miedo ahí, ¿qué se da? Por especulación al futuro. Por especulaciones de cómo ha de ser o de que te faltará si no tienes tal. El miedo, si lo observas y contemplas cuál es su origen, que es mental, interpretativo, y ves su procedencia y por qué se origina, no tiene base de real. Una parte importante de ese texto que acabas de compartir, su inutilidad, ¿verdad? Decías en ese texto. Porque también hay un miedo, entre comillas, útil, ¿no? De hecho, en aquella primera carta que escribí en Buenos Aires, comentaba sobre ese miedo, que no es el miedo que sientes cuando un león te persigue en la sabana, que ese sí puede ser útil. Sí. El miedo psicológico no tiene ninguna utilidad, es completamente perjudicial. El miedo a posibles futuros, el miedo a no controlar las circunstancias. Claro. El miedo a la muerte física. O sea, si comprendes que todo lo que nace muere y aceptas que todo lo que nace muere, sabes que tú, como forma física, naces y mueres, el miedo tiene alguna utilidad o el miedo es... el miedo ahí se da por la no aceptación a lo que es natural. Si aceptas y no intentas controlar lo que no puedes controlar y aceptas que la vida tiene unos funcionamientos, el miedo a la muerte física se disipa. El miedo a mostrar más de ti, que la gente, se suele decir, se pone muchas corazas por el miedo a ser juzgado. Ese miedo a ser juzgado vuelve a ser por interpretaciones. Y si digo esto, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué subyace ahí? Una interpretación de cómo lo van a percibir los demás a cómo te pones de manifiesto. Subyace falta de aceptación hacia lo que sientes. Solo invito a que se observe. Observar el miedo habitualmente. Si se contempla su origen, se reconoce su procedencia y se acepta su habitual inutilidad, se transforma. La invitación es contemplar, reconocer y aceptar. Contemplar el origen del miedo, reconocer su procedencia, aceptar su habitual inutilidad y si el miedo se origina por no aceptar la vida en alguna de sus formas, pues obviamente es parte de una identificación. Y sin embargo, dicho todo esto, el miedo puede visitar, pero puede visitar sin su influencia, sin el dominio, sin identificación a él y sin que éste domine ciegamente y te dejes arrastrar por él. Porque el miedo no es algo negativo, ni algo malo, ni algo inconsciente. Es algo que si se da, es una oportunidad de ser observado. Bueno, ahí incide mucho una fortaleza tanto mental como física, o cómo sería. Considero que pues el miedo siempre es como algo, un factor como psicológico o una expresión externa que también. La mente obviamente ha de ser reeducada para salirse de esos patrones de conducta. El miedo al futuro es interpretativo. Cuando ese miedo surge y te paraliza, la cuestión del miedo es
que si se tiene, aparte de observarlo y demás, es el miedo que te paraliza, te está impidiendo vivir de forma, desde un estado de libertad interna. Entonces, Sí, pero ¿sí? a ver, con respecto a lo que decía Luis, o sea, yo en mis consultantes, y yo no siento que yo tenga miedo, no lo tengo como visualizado, sí, enojo y angustia, ¿no? En psicología nosotros lo que vemos es enojo, angustia y miedo, que sería como lo tercero, que casi no aparece mucho, amor y alegría. Es lo que más, son las emociones que más trabajamos y son las permitidas y las no permitidas, ¿no? Están las duras, las blandas y todo eso. Entonces, nosotros cuando vamos a trabajar con un consultante, el consultante trae un miedo, pero puede ser un miedo ahora, nosotros decimos ahora, no sé, tengo miedo a quedarme sin trabajo. ¿De dónde viene ese miedo? De la parte psicológica, nosotros vamos a buscar dónde fue programado, y fue quizás en una escena matriz. Entonces lo que hay que hacer es destrabarlo, o sea, quizás Claro. nosotros tenemos una mirada más de despertar conciencia y lo vemos todo, ¿viste? Pero también tenemos que hacer ese trabajo. Sí, O sea, obviamente colabora. Es a nadie. importante, bueno, en el cartel, en la imagen se decía, observar, contemplar, aceptar. El miedo que una persona puede tener por la pérdida del trabajo, si en ese momento tiene trabajo, es por especulación, porque no es una realidad. Especula que puede perder el trabajo. Decide identificarse o se identifica con la consideración, con la creencia, con la especulación de que se puede quedar sin trabajo. Bueno, pues si quiere vibrar ahí, pues entonces ahí está invirtiendo la energía. Si su foco va ahí, pues obviamente le creará miedo. Pero es un miedo basado en especulaciones, en ese momento. Tengo una pregunta ¿eh? con respecto a esto. Yo ahora tengo varios de mis consultantes que han sido invitados a describir cuáles son sus funciones en lo laboral, Claro. porque van a echar gente en los trabajos, ya están avisados, y que si las descripciones, a mí me parece como una sentencia, ¿no? Que si las descripciones de sus trabajos actuales van a servir para el nuevo sistema de trabajo que se viene ahora con esto del COVID, ellos se quedan, o si no, se van. Obviamente estamos trabajando el miedo, obviamente estamos trabajando la prosperidad y qué sé yo. A mí me da mucha, me parece como que están firmando su sentencia por un lado y me da pena, ¿no? Ayer vi Belleza Americana y nunca me había reparado en que a él le dicen lo mismo, escribí una nota describiendo cuáles son tus funciones dentro de la empresa para ver si vas o te vas. O sea que hace muchos años que se usa ese sistema para correr gente del trabajo. Esto es una energía que está ahora en la Tierra, ¿no? De escribir y servir y si no, afuera. Pero ¿qué está pasando? Que desde una perspectiva individual hay cambios que se consideran una pérdida o se consideran un atraso, cuando nunca hay un atraso posible, porque nunca siempre se está experimentando, no hay atraso posible, eso es otra creencia limitante. Está habiendo una reestructuración energética en todos los niveles y eso repercute en todos los niveles. Y la posibilidad de reinventarse en todos los niveles se está dando a muchas personas. Toda persona está reinventándose y transformando cosas más sutiles o más profundas, pero todas están viviendo transformaciones. Y algunas o lo ven como una oportunidad o sufren porque se creen que lo que les está pasando, pues tal. Y pueden ser situaciones que obviamente si las describes, obviamente pues va a haber una empatía y un enviarles un abrazo y ánimo y comprender que momentáneamente les visite el malestar. Sin embargo, se pueden elevar por encima de ello, ver qué pueden hacer, reinventarse y verlo como una oportunidad. Porque si
como se hablaba antes, si una persona sufre porque físicamente va a morir, no está aceptando la vida en alguna de sus formas. Si sufres porque no aceptas que en la vida hay cambios y transformaciones y que estos pueden repercutir en cualquier nivel, no estás aceptando la vida en una de sus formas. En la vida, lo natural es que haya cambios, transformaciones. Por lo menos en apariencia. Con lo cual, eso es lo natural. Cuando aceptas lo que es natural, aún percibiendo algún tipo de resistencia, pues obviamente será llevado con mayor agilidad, mayor resiliencia o mayor capacidad de adaptación. Genial. Todo muere en el instante en el que nace, dice una frase de Conversaciones con Dios. Genial. Así no surge apego a nada. Con esa frase. Claro, pero si tú te identificas con una de esas formas que nacen y mueren, es normal vivir angustiado durante la vida. Sí. Claro, si creo que soy un frágil saco de huesos en un inhóspito universo que puede morir literalmente de infinitas formas diferentes, es normal que viva en tensión de una forma u otra. Tendré mis días buenos, tendré mis días más optimistas porque ella me miró o porque me tocó la lotería, pero la mayor parte de los días va a haber cierto nivel de tensión. Es normal, hasta que se trascienda la creencia más limitante que es la creencia de que eres un individuo, un cuerpo humano, un cuerpo. Normal, ¿cómo no vas a vivir con miedos y con tensión mientras exista esa creencia? Y mientras ocurran, ahí tienes la oportunidad de vivirlo, de transformarlo, de observarlo, y no hay excusa posible porque se ven ejemplos de compañeros que, indistintamente de la situación en la que están, tienen la capacidad de adaptación. Y ese es uno de los mensajes que muchas personas dan. Y como en otros contextos, hablando más de la divinidad, decía que la información que está en una célula, por quien experimenta la divinidad, no es para unos pocos, es para todos, porque la información está en todos. Cuando se ve a alguien que experimenta algo, puedes decir con certeza, y porque vibra en verdad, que lo que una persona experimenta, tú tienes la capacidad para experimentarlo. Y hay personas que tienen la capacidad para vivir un proceso de enfermedad con alegría. Hay personas que pierden en un atentado las piernas y no odian a las personas que pusieron esa bomba y viven con alegría. Y hay personas que viven la muerte de alguien cercano a la que aman y en vez de apenarse por que esa persona deja de estar a su lado, aceptan que la tristeza les visita de vez en cuando, pero dan gracias por todo lo compartido y por el amor que sienten. El otro día, de hecho, fui a visitar a mis padres y mi madre me dijo que si había visto una entrevista a una presentadora que es conocida en España. Le dije que no y me la puso. Y esta presentadora habló de que el amor de su vida, su marido, había muerto por enfermedad. Pero en vez de hacer un entierro todos llorando, hicieron una fiesta para celebrarlo. No para celebrar, para celebrar la vida. Y ella decía, a veces lloro y siento tristeza, pero la muerte en sí no es algo terrible, porque es lo natural, o algo así decía. Se nace y se muere.
Doy las gracias por todo lo compartido y acepto que a veces lloro. Lloro y me siento triste. Pero aún así sigo haciendo bromas sobre la muerte, ¿sí? Porque es presentadora y humorista, así se define, y lo vive de otra forma. Con lo cual hay personas que indistintamente de la circunstancia en la que estén, lo viven con dignidad, con comprensión y con conciencia. Con lo cual, esos ejemplos están ahí. Se llama Paz. Paz Padilla, sí. ¿También lo viste también? Sé que Perdón. no vi la entrevista. No vi Has entrevistas, dicho, pero sé que estabas hablando de Paz Padilla, pero no vi la entrevista. has dicho, se llama Paz, querías decir interna. No. Ah, no. Se llama Paz Padilla porque sé Ah, que estabas hablando de Paz Padilla. vale, Se sí. llama Paz. Pero sí, pero que su nombre también parece ser que tiene alguna relación con su estado de conciencia. En ese momento, por lo menos esa entrevista me gustó escucharla porque la mujer había perdido a su marido y dijo que sí, que a veces lloraba y sentía tristeza, pero que celebra la vida. Y hizo una fiesta con bailes con la gente y a su propio marido le hacía bromas de la muerte cuando estaba ahí en el lecho de la muerte, porque lo llevaban de otra forma. Claro, y al ser ella humorista, ese estado energético en el que vive un humorista también, supongo que es más fácil tomarte la vida y la muerte así, de esa forma. Por lo visto tuvo bastantes críticas cuando empezó, cuando habló de la muerte. Y luego ya cuando la gente ha sabido que habló de la muerte y que su marido estaba en proceso de la muerte, pues ya la han visto de otra forma, claro. Aunque hay gente que no lo entiende, pero sin embargo, en su ámbito, por eso siempre digo, qué importante es el ámbito en el que cada uno se encuentra, muestre consciencia. Ella está en el ámbito de la televisión y en un programa que muchas veces parece ser que se insultan y se eleva la voz. Sin embargo, ha llevado conciencia a ese ámbito y gente que la ve transforma cosas. Porque ahora habla de la muerte y del proceso de la muerte con conciencia. Con lo cual, cada persona, lo que aporta cada persona es muy importante. Y cada persona aporta en el ámbito en el que se encuentra. Decía al comienzo de esta conversación Carolina que ella nos esperará en Santiago porque no le gusta caminar. A mí caminar sí me encanta. Lo que no me gusta es correr, el footing y running, esas cosas no. Pero caminar sí, yo a caminar sí que me apunto. Hoy mismo también he llegado tarde como siempre, pero ha sido por una buena razón. Ha sido un paseo por la naturaleza maravilloso. Y yo también tengo esa conexión con los árboles de la que hablabais. Precisamente últimamente me suelo sentar al lado de un roble en particular. Ya tendrá 1000 años, no sé cuántos tendrá, pero es de los gordos. Y ese texto que parece que nunca he leído al comienzo, antes de que yo llegara, de Viaje a la Divinidad, en el que comparte esa experiencia que tuvo creo que tras una meditación en la que vio un árbol y le pareció perfecto, y después con otro y otro. Esa parte me gustó mucho cuando la leí porque es maravilloso cuando experimentas eso, porque yo también me suelo quedar a veces mirando los diferentes árboles y es increíble eso que tiene el infinito de infinitas formas y no puedes decir este árbol es más bonito que este otro, son
son tan... Es que la perfección está en que son únicos, únicos e inimitables. Los copos de nieve que somos, cada uno de nosotros. Conectando con esa belleza interna, puedes ver más allá de la forma que todo es bello. Incluso el dolor, que no hay que negarlo porque a veces forma parte de la vida. Voy a sumar algo. A mí me encanta caminar, pero no sé si puedo caminar 18 kilómetros por día. Amo. Esta semana caminé 3 veces, creo que caminé 6 o 7 kilómetros. Y con esto de los árboles, ahora les voy a mostrar un árbol, mirá. Ah, mira. Ese es un paraíso que tiene sus pelotitas, sus frutitos. Y ayer en el parque donde voy a caminar, estaba el paraíso amarillo en su desnudez, ¿no? Y atrás había pinos celestes y árboles verdes. Y era una cosa, yo estaba extasiada, ¿no? Y casualmente mi amiga me comenta que su marido tiene cáncer, que se tiene que operar y qué sé yo, y yo también, íbamos hablando un poco de manera chistosa, bueno, vas a tener que bajar de peso, vas a quedar viuda, jaja, ¿viste? Y nada, o sea, conectando en ese espacio de caminar y respirar y sentir el olor de los árboles, ¿no? Obviamente que ya saben que me encanta, sí, pero caminar me encanta, no sé si 18 por día, solo eso. Amo caminar, amo. Tengo que entrenar quizás, como para estar ahí. Creo que también hay algunos servicios que te llevan la mochila de punto a punto, ¿no? Para que no tengas que cargar con ella. Quizás eso te podría ayudar. Sí. O yo puedo darles el agüito cuando ustedes llegan a los servicios. Agüita, abrazo, masajito. Y nos vemos al otro día. Vamos a ver. Todo puede ser. Hay servicios de masaje, también hay gente que va a hoteles. A lo mejor tú puedes hacer el Camino de Santiago, hay gente a lo mejor, bueno, me encontré a uno que lo hacía por gastronomía y alguna vez coincidí con él y eso, pues se ponía las botas, unas buenas comidas y demás. Qué bueno. Y luego, pues, desde luego, no sé si habrá spa en cada lugar, pero hay hoteles, hostales. O sea, se puede hacer Yo en soy plan. reflexóloga. Ah, mira. Yo soy reflexóloga. Así que los espero. Los espero a la tardecita. No, bueno, capaz que va. En este momento sí estoy saliendo a caminar. Pero yo camino bastante, pero estoy saliendo a caminar, pero estoy haciendo también trotando. Pero serio, es decir, llevo 2 días y el cuerpo siempre se alcanza. A mí me parece que es importante el trote, fuera el caminar, el trotar, es importante como para uno llegar como a equilibrar o tener esa fortaleza es que troto como unos 2 kilómetros y llego ya en 2 días que lo he hecho, porque hace bastante no lo hacía. Pero la finalidad es que voy a seguir haciendo. Yo sé que llegará el día donde esos 2 kilómetros los voy a hacer tranquilamente, pero pues tendré que seguir con la disciplina y vamos a ver. Espero que a los 8 días ya esté más suelto, pero el cuerpo, lo serio es del cuerpo, ¿no? Que como uno es decir, no sé, como que se impide uno, mire que, serio. El cuerpo, obviamente, hay que cuidarlo. Es el vehículo que se utiliza, con lo cual, pues obviamente, Sí. ejercitarlo, pues puede ser interesante y ya cada uno puede sentir o hacerlo de la forma que considere. Hay muchos tipos de deportes o el hecho de caminar. Y luego, bueno, El obviamente. otro día
está la naturaleza también para pasear por ella, con lo cual también Sí, bonito. también te llevas esa vibración, con lo cual. Sí, O lindo, la naturaleza, pasear, buenísimo. pasear por el mar también, sintiendo el agua en los pies, también puede ser muy, muy interesante también. Eso ya, cada uno. Sigue, Carolina, ¿qué vas a decir? No, que el otro día mi hija me pidió ir a caminar al parque y nos estábamos abacando y vino la policía y me bajó. La policía no, los guardias urbanos. Y yo le decía, pero no hay nadie. No, no te podés amacar, sos grande. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Después me bajé, qué sé yo, viste, pero muy lindo, muy placentero conectar con ese amor, ver los árboles al revés, como cuando, viste que cuando te amacás así, le digo, ¿puedo ser una nena de que pesa? No voy a decir cuánto peso porque no da. Y cuando te tirás así, cuando éramos chicos, ¿no? Te tirabas así por atrás y veías los árboles de abajo y me dio placer. Y vino la señora y me hizo bajar de la hamaca. Pero bueno, esas cosas son muy placenteras. Y bueno, yo tengo el mar acá a unos 300, 400 kilómetros y no podemos ir. Nos prohibieron, este año nos prohibieron. Pero sí, conecta. Y yo empecé a caminar, primero que este año quería caminar porque iba a hacer las 2 peregrinaciones que hice el año pasado. Y no, bueno, no podíamos salir y bueno, ahora ya dije, ya está. El osteópata me dijo, dale, haz ejercicio y la verdad es que está buenísimo salir a caminar y ver los árboles. Y yo veo a la gente que corre y que trota y me da un placer, me encantaría. Y no sé por qué siento que no puedo. Y creo que está relacionado con las fracturas. Nunca lo trabajé. Y justo ahora le dije a mis amigas, digo, vamos a tratar de trotar, qué sé yo, no sé, pero lo tengo acá, tengo unas ganas de trotar, no sé, me parece que no puedo. Tengo mis piernas sanísimas también, y qué sé yo, pero me parece como que no voy a poder. Es muy raro. No sé, tengo una trabita ahí, otra. Anoten, chicos. Qué sé yo. Sobre todo para fortalecer, a mí me parece la circulación y el corazón y los demás órganos, ¿no? Porque la misma presión hace que... Yo me he sentido bien en estos 2 días que lo he hecho, porque hacía bastante no lo hacía. Y pues a pesar de mi edad, y ahí voy. No hay edad. Entonces, A veces, mira, como he dicho antes, hay ejemplos si se sabe mirar, gente sí. vamos, incluso de más de 100 años. El otro día me parece que vi, sí, pues un hombre de 105 años que ha hecho, no sé, bueno, gente de más de 100 años que o se tira de paracaídas o hace algún tipo de maratón. Sí. Ahí está, por ejemplo, darse cuenta de que los no puedo Mm. no existen. Existen si les das el poder, pero es una lucubración otra vez, otra proyección mental y otra creencia de que no puedes. Así que con todos esos ejemplos que hay en la vida y que se pueden ver, uno va integrando cosas y se puede ver en todos los aspectos. Bueno, Es muy interesante el ejemplo que ha puesto Carolina de que le da miedo correr porque tuvo fracturas hace mucho, aunque ahora actualmente está bien. O sea, puedo entender perfectamente eso. A mí creo que me pasaría lo mismo, ¿no? Por mucho que te diga el médico estás perfecta, si tu mente te dice esto frágil, esto tuvo fractura, esto frágil, te mete un miedo. Sí, lo puedo entender perfectamente. Pasaría lo te juro mismo. que no sé. Si ha tenido fracturas, seguramente tendría el mismo miedo de va a volver a suceder de nuevo. Estoy re recuperada, pero pienso en que tengo el bloqueo cuando pienso que tengo que correr, como que no puedo, ¿me entendés? Y bueno, este verano, ahora estamos por entrar a la primavera, o sea que 3 meses más. No sé si en el verano, pero ahora que estoy yendo a caminar, es como que estoy preparando más el cuerpo, voy a ver si puedo empezar a trotar. Voy a tratar, yo sé que tendría que poder porque estoy sana, pero
También Puedes- estoy de acuerdo con Luis en esto, que si no me muevo, se me va a endurecer toda la carrocería. Puedes empezar no haciendo un maratón, pero sí puedes empezar por 5 metros. Dirás que, y algunos dirán, qué poco, es por decir un ejemplo, 5 metros. Y al día siguiente, a lo mejor aumentas 1 metro. Y paso a paso. Sí, Sí. Claro. sí. Hay una creencia limitante mental que vencer simplemente. Igual lo vences en 5 metros. Sí, seguro que es, pero 100% que es eso, porque a mí nadie me dijo no podés correr. Y las chapas no se movieron, o sea, más allá de que quizás yo estoy bastante sedentaria, digo, ¿por qué? Mirá qué lindo cómo corre esa gente, qué placer, ¿viste? Ella se playa con la gente que ve corriendo, pero no corre. Voy a trabajar en terapia, chicos. Ya, vamos a empezar por 5 metros, como dijo Nu. Paso a paso se transforman cosas. Bueno, compañeros, lo vamos a dejar por hoy. Ahora voy a ir a Facebook, voy a hacer un directo porque me nace y voy a leer el fragmento que he leído antes, que os ha gustado y tal. Bueno, lo voy a leer en Facebook en directo. Nada, va a ser 3 o 4 minutos. Y si veo que alguien escribe algo, pues contesto y a ver en lo que deriva. Pero bueno. Ah, Éxito. bueno, me llegará la notificación, ¿no? Del directo. Se supone, sí. Yo estoy mirando a ver si ubico las 4 personas para entrar a la charla de creencias limitantes, ¿no? Estoy en eso. Voy a prometer. Ya le dije, estuve inclusive hablando con mi hijo y un amigo, les gustó, les fascinó a los muchachos jóvenes. Pero Inclusive ya les dije dices, que entraran hoy, pero no sé. lo de ¿Cómo? creencias limitantes, si haces un grupo, ya o es para el grupo del sábado, depende, porque son grupos reducidos, o ya es encontrar otra fecha para tu grupo. Sí, pues la finalidad es conseguir las 4 personas. ¿Sí? Eso ya es verlo, porque se puede hacer para grupos y depende, teniendo en cuenta los horarios del país en el que hagáis, pues se hace un taller especial y se empieza además. O sea que como el taller más o menos, aunque no hay principio ni final porque se profundiza sobre las creencias limitantes de ese día, si es un nuevo grupo, pues se empieza por el teórico principio y ya al final las creencias espirituales limitantes. Pero vamos, ya me decís, si alguien hace un grupo, Okay. pues Sí. se hace un Ahí día. le comenté a mi hijo menor y a un amigo y les llamó la atención y vamos a ver. Vale, Están pendientes de leer el libro y todo. vale. Pues bueno, ya el Facebook está abierto. Gracias. Voy a hacer en directo, así que en un minuto saldré. Bueno, pues muchas gracias por compartir. Bueno, muchas gracias. Bueno, igualmente, Perfecto. José, Carolina, Hasta Darío. luego. Sí. No, Darío, ahí pone Laura, pero bueno, se supone que estaba. Sí, Laura. Bueno, un abrazo. ¿No? Gracias por compartir. Estamos en un momento en el que es necesario aumentar la vibración individual, colectiva, social, mundial y planetaria. Este libro, Herramienta de Conciencia Unificada, colabora profundamente a la transformación destinada. Invitado, invitada a leerlo, a integrarlo, a sentirlo, a experimentarlo. Puedes impregnarte de tan profunda energía. Es el momento de ir más allá de lo que crees ser, para ser. Este libro, Existencia transmitiendo el proceso de concienciación, está escrito
desde la experiencia y dotado de energía que transforma perspectivas, colaborando en tu propio viaje a la divinidad, a la conciencia de lo que en verdad eres, colaborando en tu transformación, disolviendo la dualidad. Y ahora, en estos instantes de la vida, de la sociedad, del mundo, es primordial. Comparte su existencia, porque es más que una herramienta. Es la unificación con el estado consciencial divino. Es pura vibración. Puedes conseguir el libro a través de Amazon o de la distribuidora internacional Alfa Omega. Además, tienes la posibilidad de escribirme al email y compartir tus impresiones, sensaciones, intuiciones y experiencias con su lectura. Estoy y soy para colaborar en la transformación destinada. Colaborando en la unificación de la existencia.